Bueno, les decía que vamos a hablar de las famosas fake news y tengo el placer de presentar a Mauro Bricio, que es magíster en comunicación y es especialista justamente en el tema de fake news y además es impulsor de una ley en la Argentina. ¿Cómo estás, Mauro, querido? ¿Cómo te va? Leo, ¿cómo estás, che? Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de que tu audiencia conozca y conozca esta lucha que estamos llevando adelante desde la Argentina. Así es. Mauro, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es una fake news? Bien, está bien comenzar por ahí. Mirá, para responderte qué es una fake news, primero tengo que poder diferenciar lo que es una noticia falsa de una fake news, porque mucha gente cree que una fake es una noticia falsa. Y Ujú. no, tenemos dos o tres definiciones, una o un concepto. Un concepto es el de false news. La false es la noticia falsa que se difunde en las redes, pero que se difunde no por intencionalidad, sino que es más bien que el periodista la difunde o la publica sin la intención de generar daño, ¿sí? Sino que quizás le llegó la información, la copió y la pegó y después sí se entera que lo que publicó era falso, pero nunca tuvo intencionalidad de publicar algo que era falso. O sea, para él lo que publicaba era verdadero. Eso es una false. Ujú. Cuando vos como periodista sabés que lo que estás publicando es falso, ahí ya no es una false, sino que es una fake, ¿sí? Es una diferencia, ¿viste? Entonces, una fake news no solamente es una noticia falsa, sino que además es una operación política que está financiada por grupos de poder, no es que sale de un repollo ni aparece por arte de magia, o sea, hay alguien que está metiendo mucha plata para que se difunda, y cuando vemos una fake news, es porque detrás hay toda una ingeniería, detrás hay toda una industrialización de la mentira. Hay gente, hay profesionales de la comunicación, de la psicología, de la neurociencia, del marketing, que son los que están trabajando fuertemente para que esa noticia se instale, se difunda y se viralice, porque una fake no se difunde por ser falsa o verdadera, sino que se difunde porque fortalece los prejuicios del público de quien la comparte. Entonces, imagínate que para hacer ese laburo vos tenés que ser un profesional, no lo hacen improvisado. Entonces, ¿por qué planteo todo esto? Porque hay gente que banaliza las fake news. Y la verdad que las fake news son algo muy grosso, muy complicado, muy complejo. Es un armado y hay alguien que la está financiando. Claro, porque está bien eso que estás explicando, porque de repente, tomando tu ejemplo, ¿no? En este mundo de la inmediatez, por ahí un periodista lee algo en Twitter por decirlo que no era correcto, ¿no? Incluso ha pasado con cosas graves, ¿no? De, no sé, hasta se murió fulano de tal, digamos, y lo hizo a lo mejor por la primicia, y bueno, resultó que no era Tal así. cual. Tal Y cual. Mira, esto mismo, Leo, que me planteas vos, me lo plantearon, yo doy muchas charlas en el interior del país, acá en Argentina, y los periodistas me dicen eso, que muchas veces en el interior, en esa búsqueda por tener la primicia, uno copia y pega una información y que después se entera al tiempo que era falsa, pero producto de esa inmediatez por tener esa primicia. Ahora bien, ese periodista no quiso publicar algo falso. ujú. Distinto está cuando vos sabés que lo que estás publicando es falso y aún así lo publicás. Eso Por sí ahí, es una fake news. por ahí no chequeó, o sea, yo me acuerdo de haber estado en CNN, no sé, allá por el año 2001 o 2002, y había una sala con eso, cuando eso estaban con teléfonos normales, digamos, que se dedicaban a chequear las noticias, porque le llegaban noticias de todo el mundo, ¿no? Claro. Estamos en otra época, pero hoy casi no se hace eso. Hay esto de pegar y cortar y pegar a veces es increíble, ¿no? Uno lee lo mismo en todos los medios, pero digo nomás, también está ese tema de no chequear, pero ¿cuál sería la diferencia con desinformación? Eso sería otra cosa. Sí, a ver, lo que podemos sí hablar quizás es de la infodemia, o sea, la diferencia entre la fake news con Ajá, la infodemia, porque mucha gente cree que la infodemia es la desinformación. ya. Y en realidad la infodemia es el exceso de información. Hoy no podemos hablar que estamos desinformados. Hoy estamos sobreinformados, porque estoy seguro que vos, Leo, del momento que te levantás, lo primero que haces es agarrar el celular, como lo que hacemos todo el mundo, para meternos en Twitter, en Instagram y comenzar a leer las noticias. Se calcula que por día estamos atravesados por 15.000 mensajes. Entonces,
en ese bombardeo de información que recibimos a diario, el problema está en que no podemos diferenciar ni discernir entre lo que estamos consumiendo si es falso o verdadero, porque tenemos tanta información que vos no sabés. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que se borra esa distinción entre lo que es falso y lo que es verdadero. Ujú. Y el problema está en que no sabemos ya qué es lo que estamos consumiendo. Así que vos imaginate, si nos cuesta tanto a nosotros averiguar si algo que estamos consumiendo es falso o verdadero, imagínate el resto de la ciudadanía, que no tiene ni nuestras herramientas, ni nuestros instrumentos para poder defenderse, protegerse, ni sabe qué es lo que tiene que hacer. Es más, hay gente que ni sabe, Leo, aún, que existen las fake news. Digo, todavía no es un tema que se ha popularizado en los términos que uno quisiera. Recién ahora quizás comienza el término eh, a englobarse. Pero la realidad es que estamos embuidos en un mar de noticias muy grande, ¿viste? Muy grande, y eso es un peligro. Y esa es la infodemia. La infodemia que en su momento fue el exceso de información sobre el coronavirus. Bueno, Mm. hoy ese exceso de información continúa, pero bueno, ya tiene otros rostros. Y es el exceso de información sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, ese exceso de información sobre las elecciones. Digo, lo vimos en Brasil, Leo, Sí, este exceso de información que hubo y estas fake news tremenda que se lanzaban entre Lula, Bolsonaro, obviamente más del lado de Bolsonaro que del lado de Lula, pero las noticias falsas están y se utiliza la mentira como instrumento político, de un lado o del otro. sí, claro, y se propagan muy rápido, ¿no? De manera increíble, y lo que vos decís es tan difícil de determinar. Hace unos días mi madre me mandaba justamente una foto de un video, un helicóptero que alguien estaba diciendo, ahí a Lula le están llevando al hospital sirio-libanés internado. ¿Y qué sabes de esto? Me dice mi mamá, ¿no? Y yo antes de revisar nada, ya le dije, esto es falso, digamos, o sea, yo ya parto de que es falso, digamos, ¿verdad? Porque conozco un poco de cómo se mueven, ya que hablaste de Brasil. Mirá, Leo, ese va a ser el nombre de mi libro. Mi libro se va a llamar Toda noticia es falsa hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Entonces, a partir de ahora, toda noticia que te llega es falsa, Ujú. hasta que vos demostrés lo contrario. Pero sí, está muy bien lo que dijiste. Sí, y te iba a hablar de eso, de la rapidez, porque cada país, bueno, WhatsApp, por ejemplo, en Brasil, en Paraguay, en Argentina, es como más fuerte que una red incluso, ¿no? Vos me decías, entras en el Twitter, yo entro primero en el WhatsApp realmente a la mañana, y es impresionante cómo ahí se disemina cualquier cosa, digamos, sin ningún tipo de filtro. Y lo más grave es que nosotros al hacer eso, o cosa que yo no hago, digo, pero al hacer eso estamos compartiendo una noticia falsa y aumentando esta bola de nieve. Sí, hay dos cosas. Primero, tal cual, nosotros somos los cómplices y en algún punto, los responsables de la infodemia, porque difundimos esta información. Obviamente no lo hacemos a propósito, no Ujú. lo hacemos a propósito, no sabemos. Y en cuanto a la velocidad con que se propaga la noticia, en el 2019 salió un estudio del MIT que tomó los tweets del 2012 al 2019. ¿Qué comprobó el MIT? Que las fake news y las noticias falsas se difundan en Twitter hasta 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. ¿Qué significa esto? Que es imposible combatir la mentira con la verdad, porque la verdad siempre va a correr de atrás a la mentira, siempre le va a ver el número en la espalda, ¿viste? Es como esos defensores de fútbol que están medio gorditos ya y no alcanza a esos delanteros que son muy rápidos. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Por eso, entre una de las cosas que yo planteo, que la única forma de combatir la utilización de la mentira es con importantes multas y sanciones económicas, Ujú. porque si bien existen estas agrupaciones y organizaciones, como por ejemplo en la Argentina se llama chequeados.com, que se encarga de desenmascarar las noticias, la realidad es que una vez que se instala una noticia en ese imaginario colectivo, después es imposible erradicarla, porque el daño que genera es permanente. Entonces, hay una frase que dice que cuando la mentira ya llegó a la mitad del planeta, la verdad recién se está poniendo las zapatillas. Imagínate. Y te hablaba de los grupos de WhatsApp porque
ahí es como que cada uno tiene su propio microclima, su mundo, ¿no? Entonces, el otro día también mandaron, como vos sabés, el presidente Lugo está haciendo su recuperación en Argentina, una foto que era Lula, que le estaba dando un beso en la frente, ¿no? A él, y empezaron a hacer toda una mentira así, de más o menos de una relación, ¿no? De pareja, ¿no? Y era Lula y ponían el nombre de otra persona. Y yo digo, bueno, alguien que recibe esto, se da cuenta que es Lula con Lugo, ¿por qué lo comparte, digamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? O puede ser inocente, yo no descarto que haya gente que no se haya dado cuenta que era Lula, pero también está la idea de instalar algo que vos ya sabés que es mentira, digamos. Vos formás parte de esa, como vos decías, hay una maquinaria, pero hay gente que recibe y le vuelve a mandar a varios grupos porque le interesa generar ese daño. Sí, sí. Ahí también dos cosas. Primero, lo del WhatsApp es cierto. La, Hoy WhatsApp ya hace varios meses que actualizó la aplicación y antes una noticia se podía reenviar o un audio o una foto trucha se podían reenviar miles de veces. Hoy WhatsApp te lo permite reenviar hasta 5 veces porque descubrió que WhatsApp tuvo gran parte de culpa durante la infodemia. Me acuerdo que acá, en plena pandemia, hubo un audio que circuló de una directora de un hospital que sostenía, por ejemplo, que si uno tomaba mucha bebida caliente, tipo té, mate cocido, café, se mataba al coronavirus que quedaba alojado en la garganta. Ese audio que circuló por WhatsApp tuvo tanta fuerza que fue el propio Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, que salió a recomendar a los argentinos que beban bebida caliente. Digo, para que vos te imaginés cómo se difundió ese audio de WhatsApp en plena pandemia. Claro está, también uno tiene que decir que hay contextos que son beneficiosos para la difusión de noticias falsas. Uno de ellos es la pandemia, porque es cuando estamos en un contexto de mayor angustia, tristeza, y es cuando la sociedad necesita mayores respuestas y verdades. Entonces, si vos buscas cómo protegerte del coronavirus, y hay alguna noticia que dice que si tomás algo caliente lo vas a curar, bueno, vas a creer también en esa noticia, pero porque tenés la necesidad en ese contexto de angustia. Y en cuanto al otro que planteabas, sí, hoy la fake news fortalece los prejuicios. O sea, ese es el verdadero sentido por el que se difunden. Y te voy a dar un ejemplo. Hace acá aproximadamente 2 meses en Argentina hubo una periodista del canal que se llama TN, no sé si lo conocen Sí, allá en Paraguay, sí, sí, TN, sí. Todo Noticias. Bien, ella entrevistó a una titular de un programa social de Potenciar Trabajo, que es un plan social que hay en Argentina. Ella se estaba manifestando y lo que decía la entrevistada es que ella se manifestaba porque no estaba de acuerdo que gane por un plan social y por trabajar todo el día en un comedor que gane 20.000 pesos por mes. ¿Sí? Obviamente quien cobra el plan social es una persona de bajos recursos, digamos, una persona pobre. Ahora bien, cuando TN hace el recorte de esa entrevista, o es una entrevista de aproximadamente 15 minutos, el recorte dura 7 segundos, que sale en la televisión. ¿Y qué decía en el recorte? Parecía que la entrevistada decía que ella quería vivir de los planes sociales y no quería trabajar. ¿Sí? Y eso se difundió a una velocidad tremenda. ¿Y por qué se difundió? Porque hay un prejuicio instalado de que los pobres son vagos y que quieren vivir de los planes sociales y que no quieren trabajar en su vida. Esa noticia, esa fake, ese recorte, llegó a España. Me llamó el propio Julián, nuestro compañero Julián, me dijo, che, ¿es verdad esto que está pasando en Argentina? Digo, no, es mentira. Pero vos fijate que no solamente se fortaleció el prejuicio de que los pobres son vagos y no quieren trabajar, sino que además en 15 minutos la noticia llegó a España. Digo, para que uno tenga en cuenta la velocidad con la que se propagan las fake news, justamente hablando. Y recuerdo, yo no sé si fue, porque esto ya es viejo también, ¿no? Después podemos referirnos a las noticias falsas, ya vienen de hace mucho tiempo, no es de ahora. Pero hay como un momento, creo yo, que cuando el asesor de Donald Trump, Steve Bannon, es como que el que empieza a mover esto, después se lo traslada a Bolsonaro, porque Tal cual. Lo de Donald Trump fue increíble, ¿no? O sea, él mentía en televisión, mentía en los debates,
O sea, nunca había pasado que un presidente diga tantas mentiras, aprovechándose, digamos, de su popularidad, de su candidatura y después siendo presidente también, digamos. Evidentemente sí había una maquinaria atrás pensada en tenemos que destruirle al enemigo con mentiras, digamos. Aquí fue como una guerra, digamos. Fueron armas utilizadas, bien pensadas, y no sé si fue Steve Bannon el creador, pero bueno, él anduvo atrás de esto. Sí, fue Donald Trump, por eso le terminan cerrando, digo, la cuenta, entre una de las razones a Donald Trump en Twitter, que ahora, bueno, se está discutiendo si Elon Musk le va a dar el alta o no de nuevo a su cuenta y demás, pero sí, comienza con Trump allá por el 2016, 2017, que es cuando el concepto de posverdad también se incorpora fuerte. Nosotros no hablábamos de posverdad ni de fake news hace 10 años atrás, como decís vos. Claro. Siempre existieron. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo hay un libro que lo habrás leído que se llama El arte de la guerra, de Sun Ujú. Tzu, que es un libro viejísimo, siglos antes de que nazca Jesús. Y él lo que plantea y te explica cómo los generales utilizaban la mentira como estrategia bélica para engañar a las otras tropas y atacarlas por las noches. Digo, y si venimos un poco más acá en el tiempo, podemos pensar en el conflicto de la guerra de Malvinas, donde todos los medios argentinos salían con el estamos ganando. Y era mentira, estábamos perdiendo, no estábamos ganando. Digo, pero ya de hecho podemos pensar en la guerra de los mundos, que es el relato de Orson Welles. Digo, hablar de noticias falsas es como algo muy viejo. Sin embargo, a partir de lo que pasa con Donald Trump y las redes sociales, es como que se le da una vuelta de tuerca tremenda. ¿Por qué se le da una vuelta de tuerca? Porque antes se culpabilizaba, se demonizaba, se señalaba a la persona que mentía porque no estaba bien visto, era algo malo mentir. Hoy la mentira se naturalizó. Y hoy hay un sector de la política y de la ultraderecha, pongámosle, o de las corporaciones mediáticas, digo, para no ubicarlo especialmente en algún lugar, que está utilizando la mentira como un caballito de batalla, ¿sí? Lo utilizó Bolsonaro, lo utilizó Donald Trump, digo, y lo van a seguir utilizando. Y va a pasar en Argentina. El año que viene tenemos elecciones nuevamente, elecciones ejecutivas, y ya se está viendo que se está preparando un escenario, ¿sí? Tenemos que estar atentos. No sé cuándo en Paraguay van a ser las elecciones nuevamente, pero nada, que la audiencia sepa que en contexto de elecciones es cuando mayor cantidad de fake news se difunden. Acá sí es el año que viene la elección y cuando yo te decía que existían desde antes, sé también que se difundieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, digamos, siempre en concepto de guerra, ¿no? Ahora Tal cual. Entre Rusia y Ucrania también, de repente uno no sabe, y esto se ha puesto un poco más jodido en Europa, ¿no? Porque ellos no tienen acceso a los medios rusos. Nosotros acá en Sudamérica, yo puedo leer RT sin ningún problema, digamos, puedo entrar al portal de RT. En Europa ni siquiera pueden entrar a los portales rusos, por más que ya sabemos que por ahí pueden tener noticias pro gobierno, porque muchos son medios estatales, pero por lo menos podés leer algo. Entonces, se convierte también en, por eso te decía, en parte de la guerra, porque esto puede desmoralizar a alguien. Acá, por ejemplo, en la elección anterior, se instaló que nosotros, formaba parte de una dupla presidencial, perdíamos por 25 a 30 puntos todas las encuestas. Perdimos por 3 puntos y hasta ahora no sabemos si fueron 3 o menos o ganamos. Y eso hizo que la gente se desmoralice, o sea, a tal punto que no nos entregaban ni crédito los bancos para la campaña, o sea, éramos los perdedores y así todo batallamos. Entonces se usa como vos decís, en campañas y en las guerras, es parte de. Sí, absolutamente, absolutamente. Contexto de guerra, contexto de pandemia, contexto de elecciones. Vos recién hablabas de las encuestas. Y lamentablemente las encuestas son una herramienta de posicionamiento político que va a beneficiar obviamente a quienes tengan más plata, más caja, más poder para comprar, digo, porque a veces se desconoce cuáles son las fuentes de las encuestas, cuál es la muestra, el tamaño de la muestra, la técnica, la metodología.
y están muy sesgadas. Y esa es la verdad. Y acá lo estamos viendo en este momento en Argentina. En Argentina, por ejemplo, hoy las encuestas prácticamente están diciendo que Javier Milei, que es un, no sé si lo conocen, Sí. bueno, estaría entrando en el balotaje del 2023 como candidato a presidente. Y la realidad es que él no tiene estructura política nacional como para hacerlo, pero las encuestas sí lo dicen. Y si uno va a las encuestas, son encuestas de 900 personas, 950 personas. Entonces, un poco ahí te das cuenta de cómo... Y las encuestas incluso forman parte de esta maquinaria y de esta ingeniería de la mentira, porque se utiliza para posicionar a través de la mentira, obviamente. Y como decís vos, después la gente se lo termina creyendo. Decir, bueno, che, mirá que va a entrar en el balotaje, evidentemente mucha gente lo va a votar, entonces si mucha gente lo va a votar, también votémoslo nosotros, o al revés de ustedes. Si nadie lo va a votar, bueno, entonces no lo votemos. Pero Claro, de esa manera hoy se utilizan las encuestas también en todo el mundo, no pasa solamente acá, digo. seguro. Vamos a hacer una pausa porque quiero saber por qué hay que tener una ley anti-fake news, que es la que vos estás llevando adelante en la Argentina. ¿Te parece? Hacemos una brevísima pausa. Bueno, te preguntaba por qué hay que tener una ley anti-fake news. Porque no alcanza con combatir la mentira con la verdad. Ujú. Esto que te planteaba hace un rato de tiene que haber un límite, tiene que haber una sanción. Los periodistas no pueden decir lo que se les cante, ¿sí? No pueden decir lo que se les cante porque saben que no van a tener ningún tipo de sanción o consecuencia. Y eso te doy un ejemplo. Nosotros tenemos derecho a la libertad de circulación. Ujú. ¿No? Ahora bien, nosotros sabemos perfectamente que si vamos con el auto y pasamos el semáforo en rojo, o excedemos los límites de velocidad, o estacionamos donde no se puede estacionar, nos va a llegar una multa a nuestra casa. ¿Por qué? Porque estamos violando una norma. Bueno, con las fake news pasa lo mismo. Un periodista, cuando difunde una mentira, está violando una norma. ¿Qué es lo que está violando? Está violando nuestro derecho de recibir información. Porque el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, que es el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, tiene dos dimensiones, la individual y la social. La individual, Leo, es la que te protege a vos en este momento como sujeto emisor para difundir información. Ahora bien, ¿qué pasa cuando vos difundís información falsa? Vulnerás nuestros derechos. El derecho del público receptor, de las audiencias, es la dimensión social de este derecho. Por lo tanto, este derecho que está siendo vulnerado tiene que ser restituido. Y los únicos que tienen la potestad, la capacidad y el poder de restituir un derecho vulnerado son los estados. Por eso, de forma urgente, tiene que comenzar a sancionarse la mentira. Necesitamos leyes. Por ejemplo, ayer España por primera vez sancionó con una multa de 1.650 euros a una persona por difundir un video fake en las redes sociales. No sé si lo viste, que difundió un Sí, video fake sobre un niño marroquí. Bueno, era todo mentira, pero mil algo que seiscientos había cincuenta ocurrido, euros. creo que algo que había En ocurrido China. en China, Sí, sí, sí. él lo Lo- mintió y dijo que pasó en España. Bueno, y eso la verdad que es un avance tremendo. Y bueno, y hace 3 semanas pasó en Estados Unidos, cuando el periodista del medio Infowars se lo multó con una multa de 965 millones de dólares por haber dicho que la masacre de Sandy Hook había sido todo un teatro montado por la ultraizquierda para demonizar la aportación de armas y poner fin a la enmienda número 2 de los Estados Unidos. Bueno, el tipo decía que era toda una mentira, que la masacre no había sucedido. Entonces, vos imaginate, como padre de una de las víctimas, no solamente vivías con la tristeza de que mataron a tu hijo, sino que además tenías a un loco en televisión diciendo que era todo mentira, que tu hijo nunca había existido. Esa persona hoy va a tener que pagar 965 millones de dólares. Hace 3 semanas también se aprobó en Turquía la ley anti-fake news. Entonces, el mundo está avanzando hacia esa dirección, Leo. Tarde o Pero temprano va a a pasar ver, lo vos mismo. mencionaste, Decime. perdón, Mauro, vos mencionaste periodistas primero y quiero, para esclarecer nomás un poco el alcance de tu proyecto de ley, no es solo contra los medios, también son personas, porque en el caso de España fue una persona la que hizo este Tal invento. cual, sí, 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 sí. Esto es para todos. Acá no importa si sos político, sos un troll, sos una persona con identidad, sos un periodista. No importa si sos
militante, oficialista, opositor, la mentira está mal y hay que sancionarla. Digo, no importa de dónde venga, digo, esto lo tenemos que entender de esta manera, ¿viste? Por eso este proyecto, que en cualquier momento va a ingresar en el Congreso de la Nación, tiene tres ejes, o tres patas. El primer eje es básicamente sancionar a todas aquellas personas que mientan. ¿Sí? Van a ser importantes multas económicas. El segundo eje es la búsqueda de una ciudadanía activa. Lo que necesitamos es que la ciudadanía tenga las herramientas, los instrumentos para poder defenderse, para saber qué es lo que tiene que hacer cuando hay una fake news. Hace poquito salió un estudio en Argentina de la UNESCO que dice que solamente el 2% de nuestros pibes, de nuestros chicos, saben de la existencia de las fake news. Solamente el 2%. O sea que 98 de cada 100 pibes creen que es todo verdadero, todo lo que consumen en las redes sociales, en el celular, en la televisión. Pero no porque los pibes sean ignorantes o ingenuos, sino porque no saben, porque estamos frente a un fenómeno que es completamente nuevo. Digo, comenzó después de la pandemia, digo, post pandemia comenzamos a hablar fuerte de este tema. Entonces, lo que necesitamos es que el Estado capacite en los clubes de barrio, en los sindicatos, universidades, escuelas, que se modifique el diseño curricular de los pibes para que se incorpore como materia transversal la búsqueda y el combate a las fake news. Y el último punto de este proyecto de ley, que es el más controversial y por el cual muchos operadores mediáticos salieron a atacarme, es que propongo un sistema semáforo de color que vaya de rojo a verde. De modo tal que si tu medio mintió, se le va a colocar un color rojo. Si tu medio no mintió, se va a colocar un color verde. Esto es simple, sencillo. De esta manera el consumidor de las noticias va a estar alertado de antemano de la peligrosidad de la información. Después va a tener la libertad de elegir. Digo, va a poder seguir consumiéndote. Si vos tenés el cartelito rojo, yo te puedo seguir consumiendo, pero depende de mí después saber que lo que pueda consumir va a ser peligroso. Esto es muy parecido a lo que hace Mercado Libre. Yo esta idea me la robé de Mercado Libre, que en Mercado Libre tiene un sistema de reputación. Entonces vos antes de comprar un producto, vos te fijás si la reputación está en rojo o está en verde. Ahora, si vos te querés comprar la Play 5, ¿no? Y le compras a uno que tiene la reputación roja, vos tenés la libertad de comprarlo porque vos estás Claro. eligiendo. Y en vez de que te venga la Play 5, te viene un zapallo. La responsabilidad la tuviste vos pudiste elegir. Bueno, acá tiene que pasar exactamente lo mismo. Le tenemos que dar la libertad. Lo que nosotros no podemos hacer es atentar contra el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Eso sí que no podemos hacerlo. No podemos limitarlo. Lo que sí podemos hacer es darle herramientas al consumidor de las noticias para protegerlo, para darle herramientas y tratar de comenzar a pensar en un tipo de sanciones y multas, pero que esto no impida que el medio siga funcionando. No, por supuesto. Y hablaste de Twitter también y Elon Musk, o Elon Musk, él dice que está en contra de las noticias falsas y que va a buscar cómo sacarse encima esto. ¿Te parece real, posible de lo que investigaste? Todavía no sé cómo lo va a hacer, digamos, ¿no? La tecnología algún día a lo mejor puede detectar una noticia falsa, pero no sé cómo va a ser a primera instancia. Sí, Elon Musk es un enamorado de la libertad. Y Ujú. él lo que plantea un poco es esto, que la mentira atenta contra esa libertad. Y una de las formas que él pensó para regularlo es poniendo fin a los bots. Él Sí. sabe que hoy los bots son, para que la gente lo sepa, una cosa son los bots y otra cosa son los trolls. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia? El bot es un programa informático que está en Twitter, en todos lados, donde uno le da una orden a una cuenta y esa cuenta en un lapso de media hora, una hora, da un like, retuitea, comparte, digo, pero porque hay alguien detrás que le está dando una indicación a ese bot de lo que tiene que hacer. Un bot viene del resumen de robots. Eso es un bot, ¿no? Un bot no tiene vida. En cambio, un trolls es una persona de carne y hueso, como vos, como yo, nada más que, bueno, se va a poner de foto de perfil un perro San Bernardo y te va a insultar, va a intentar que el odio sea el motor dominante en la búsqueda por el sentido común. Entonces, lo que plantea Elon Musk
es que hoy los grandes propagadores de fake news son más que nada los bots, ¿sí? Entonces, él sabe que hay, cuando él quiso comprar, ¿te acordás que él quiso comprar allá por abril primero, después se arrepintió? Bueno, supuestamente, una de las razones que se conoció fue porque él se enteró que el 5% de las cuentas activas en este momento eran bots. El 5% son alrededor de 17 millones de cuentas que están funcionando, pero que son bots. O sea, que hay detrás, hay gente que le está mandando información acerca de qué es lo que tiene que publicar. Mira, y te doy un ejemplo de cómo funcionan los bots. Hace aproximadamente 2 meses en Argentina fue un intento de magnicidio donde se intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Todo el mundo lo sabe. Bien. A los 2 días de suceder esto, miles de cuentas automatizadas lanzaron un tweet que decía, acá tienen al supuesto sicario, es un militante de la Cámpora. Y era la foto de un chico que se parecía a la persona que le quiso matar a Cristina Fernández de Kirchner, que se llama Ignacio Barbieri, este pibe que no tiene nada que ver, es un pibe de la Cámpora, sacándose una foto con Cristina. Entonces, miles y miles y miles de cuentas automatizadas salieron a determinada hora con esta publicación. Esta foto, esta foto, esta foto, esta foto. ¿Cuál fue el resultado? Que alguien con miles y miles de seguidores genuinos se la creyó. ¿Quién se la creyó y compartió esta publicación como real? Viviana Canosa. Viviana Canosa, que también es una periodista que muchos conocen de la Argentina, ella compartió esta información de miles de bots, la compartió como real. Obviamente, No hoy sé si la Viviana compartió Canosa, como real o sabía que era mentira, tampoco sé. Viniendo de Viviana Canosa, claro, no sé si lo hizo adrede o no. Creo que adrede, exactamente. pero Bueno, bueno, pero, vamos a suponer que bueno, no. pero tal cual, vamos a suponer que no. Pero bueno, pero vos imaginate, salieron, te juro, alrededor de 10.000 cuentas automatizadas. ¿Qué quiero decir? Que alguien cargó en un programa y les dio la orden a todas estas cuentas de decir, che, bueno, en media hora van a salir todos con esta publicación. Y era la misma foto y el mismo tweet. Miles de cuentas. Obviamente que alguien se le iba a crear. Claro. Entonces, ahí te das cuenta del peligro que tienen los bots y que hay que pensar la manera para eliminarlos. Porque además no tienen identidad. Digo, ¿quiénes son los bots? No hay forma de verificarlos. Por eso es tan importante esta discusión que Musk propone llevar adelante. Y en el caso de las otras redes sociales, porque también se está discutiendo en Estados Unidos, hace rato vienen llamándole a Zuckerberg y a todos, ¿no? Recordemos que Cambridge Analytica, hay un montón de documentales espectaculares también corriendo en el streaming, digamos. ¿Cómo se haría para regular, digamos? Porque algunos, por ejemplo, en los medios, después voy a saltar a los medios, empezó con las redes, te hablan de atentado a la libertad de prensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensás de eso, de las regulaciones en las redes y en los medios? Mirá, históricamente sucede que en el mundo los medios de comunicación te atacan como partido político y vos cuando le contestás se defienden con la libertad de prensa. Digo, Sí. esto es más viejo que la escarapela, más viejo que Matusalén, no estamos descubriendo nada, porque hoy la libertad de prensa es como la excusa o el arma que controla un sector para defenderse y que le permite decir lo que quiera. Y le Ujú. permite decir lo que quiera. Y en cuanto a lo que me preguntaste de las redes sociales, mira, nosotros lo estamos trabajando y la realidad es que es muy difícil, por ejemplo, que el Estado argentino le mande un comunicado, por ejemplo, a Twitter, que está en Estados Unidos, para que bloquee una cuenta. Digo, son como muchas jurisdicciones, ¿viste? Porque es como todo, las corporaciones mediáticas o Twitter o Facebook son como supranacionales, están por encima de los estados. Entonces, ¿cómo haces como Estado para sentar en la mesa a Facebook y a Twitter y hacer que entre todos puedan consensuar y decir, bueno, che, le bajamos esta cuenta porque, ¿no? Entonces, eso es lo complejo, eso es lo complicado. Es más fácil regular si se quieren los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el Estado te puede regular los contenidos, puede regular las licencias. Acá en la Argentina tenemos el ENACOM, tenemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que si bien está media destruida, digo, se puede como remontar, retomar. Pero con respecto al tema de redes, hoy hay un bache gigantesco.
Hablabas del atentado a Cristina y recuerdo que después hubo unos editados de muchos periodistas de televisión y de radio en la Argentina que maltrataban a Cristina y algunos hasta inducían de alguna manera a que la maten, ¿no? O sea, con diferentes términos, digamos, ¿no? ¿Caló algo en esos periodistas? Sé que hay uno que se arrepintió, creo, pero ¿crees que esto caló de alguna manera, generó que digan, che, paremos la mano, no sé, un Lanata o alguno de ellos? No, para nada, al contrario. Lo que sí me parece a mí, que lo que sucedió con Cristina es un antes y un después en la política argentina y en la forma de entender la importancia de sancionar los discursos de odio y las fake news. Porque hasta antes de lo de Cristina, muchos sectores como que banalizaban, le bajaban el precio, no le daban tanta importancia a los discursos de odio. Es como que era algo más. Pero después de lo de Cristina, mucha gente, muchos periodistas de renombre me llamaron para decirme, che, ¿sabes qué? Tenías razón. Hay que sancionar esto porque evidentemente el tipo este que la quiso matar no es un loquito suelto, no es un loquito suelto. Es alguien que estuvo durante mucho tiempo, muchas horas, consumiendo toda esa información que los medios de información le estuvieron dando y que generó esto. Y así como hubo un Salah Montiel que quiso matarla, pueden haber miles de personas. Digo, entonces, me parece que ahí está el cambio. El cambio está en entender las consecuencias reales que tienen la difusión de noticias falsas, porque no son gratis, ¿eh? Tienen sus consecuencias. Ya sabemos que atentan a la salud física y mental, sabemos que atentan de forma permanente a la persona que es víctima, sabemos que atenta contra la realización y los sueños de vida de los pibes, pero ahora mismo que además de todo atentan contra la democracia. Y eso es peligrosísimo. Por eso en esta lucha tenemos que unirnos todos, ¿sí? Y acá dejamos de lado las banderas políticas, partidarias, ideológicas, porque acá lo que se está poniendo en riesgo, Leo, es nuestra democracia. Sí, comparto y también te quiero comentar que yo creo que ahora está todo en Argentina, en todos lados, en Paraguay hace rato, bueno, yo porque puedo analizar los medios locales. Recuerdo que una vez, ya era como 15 años, vino un periodista norteamericano a dar una charla y yo me fui a una universidad y a él le llamaba la atención que en la tapa de los diarios paraguayos ya se opinaba, no es que solamente había un titular sobre un hecho, se opinaba. Y entonces él daba como ejemplo a Estados Unidos, dice nosotros, como es el periodismo, dice, bueno, ocurrió el hecho, ponemos la tapa. Después hay columnistas que opinan, diferente, a favor y en contra, y vos lector lees a los columnistas y saca una conclusión. Pero también veo que en Argentina empezó a ocurrir eso. Yo no sé si cuando se intentó hacer la ley de medios y empezó la guerra contra los Kirchner, pero es como que todas las tapas ahora ya opinan directamente, digamos. Entonces el lector, que casi no lee un diario ya escrito, digamos, pero ve la tapa, ahí ya dice, ah, pasó esto y ya el medio te está imponiendo lo que quiere como agenda, digamos. Sí, sí, y yo creo que eso en algún punto provocó el colapso en el periodismo. Digo, porque lo que yo estoy viendo es que si bien antes en esta búsqueda por opinar, como decir vos, y por instalar sentido, eh, el oficio del periodista se fue perdiendo, ¿sí? Se fue perdiendo. Tal es así que, por ejemplo, el diario La Nación, que es un diario que responde a los intereses de la oligarquía local, era un diario relativamente serio, con profesionales de la comunicación y el periodismo. Hoy es un diario que no se puede leer, justamente por esta búsqueda por emitir opiniones todo el tiempo. Clarín es una máquina de tirar mentiras. Página 12, que es un medio hiperoficialista, publica cualquier cosa que sea oficialista. Entonces, esa grieta en la que nos metimos ya hace varios años en Argentina y creo, digo, y en todo el planeta, me parece que lo que provocó es que haya más periodistas que den su opinión y que dejen de lado cuál era su verdadero objetivo y su razón de ser, que es informar al público en los términos y condiciones que el público necesita. Lo que pasó también es que el periodismo comenzó a decaerse cuando los periodistas dejaron de escribir para su público y sus audiencias y comenzaron a escribir para los intereses de sus jefes, para los intereses de las corporaciones mediáticas.
de sus bolsillos, porque no nos olvidemos también que las corporaciones mediáticas tienen sus propios intereses, que no tienen nada que ver con los proyectos políticos, que a las corporaciones solamente les interesa el lucro, les interesa el dinero. Entonces, hoy lo que tienen que hacerlo, hoy lo que hacen la mayoría de los periodistas es hacer, al menos en la Argentina, no sé cómo será en Paraguay, es hacer periodismo para la hinchada. Ujú. Y cuando haces periodismo para la hinchada, lo único que te interesa es reforzar el prejuicio que tiene el lector. Nada más y nada menos. Porque lo único que te interesa como periodista hoy es tener likes. Que tu publicación en Twitter tenga muchísimos likes. Después, lo que tenga la noticia adentro, viste, de cualquier cosa. Lo único que importa es hacer un título llamativo, que pegue, que le pegue a los pobres. En Argentina, por ejemplo, rinde mucho pegarle mucho a los pobres, pegarle mucho al kirchnerismo. Entonces, por eso te digo que el oficio del periodista, la verdad, que está decayendo a una velocidad tremenda, de un lado o del otro. Una pena. Querido Mauro, un placer hablar contigo de este tema, espectacular realmente, y ojalá que aquí en Paraguay esto también pueda calar y entender mejor qué son las fake news. Por eso te hemos convocado aquí a Made in Paraguay. Un fuerte abrazo. Gracias a vos por la posibilidad, Leo, querido. Te mando un abrazo muy grande. Bien, hacemos una pausa y ya volvemos.